Como cualquier otra ciudad con construcciones y edificios antiguos, Hermosillo también despierta el interés por conocer más sobre ellas, pues a lo largo de su historia, arquitectónicamente tiene mucho que decir. Construida con 3 estilos distintos, la capital de Sonora es como da muestra de sus etapas antigua, moderna y de la actualidad, que entusiasman a los caminantes por la historia, que paso a paso las recorren al circular por la ciudad. Estamos hablando del clásico, estamos hablando del gótico, que es la Edad Media, y estamos hablando del barroco principalmente. El arquitecto Jesús Félix Uribe García ha dedicado gran parte de su vida a estudiar la historia y edificaciones hechas en Hermosillo desde su fundación, pero sobre todo las de la época porfirista, que es ahí cuando se construye prácticamente lo que hoy se considera centro histórico de la ciudad. Réplicas de haciendas, casas y edificios de ciudades europeas, no de una en específico, pero sí arquitectura adoptada de la época en ese continente. En la segunda mitad del siglo XIX, en lo que se conoce como los revival dentro de la arquitectura. Revival es revivir, ¿no? O sea, están reviviendo estilos arquitectónicos antiguos. Y aquí en español se le llama neos, ¿no? El neocolonial, el neoclásico, el neogótico, el neobarroco, etc. Esa era la arquitectura imperante en la época del porfiriato, ¿verdad? Estos arquitectos italianos y algunos más que seguramente estuvieron de la época no trajeron copias de otras ciudades europeas a Hermosillo para hacer esto precisamente que estamos viendo aquí. Es probable que hayan traído fotografías de edificios europeos y no solamente ellos, ¿no? Sino que también Hermosillo ya recibía prensa europea, ¿verdad? O sea, recibía revistas europeas, españolas, francesas, en donde se hablaba mucho de la arquitectura que se estaba haciendo en Europa, ¿no? No, y venir aquí al VH, olvídate. Lo compré en el VH. Sí, era Lo compré. Yo vivía en ese... Para llegar a cada espacio, rincón, inmuebles y lugares que resguardan la historia de Hermosillo, Ignacio Lagarde y Fernando Herrera planean las rutas a seguir. Y así, junto a los caminantes por la historia, es como van despertando ese interés por conocer, apreciar y resguardar cada trozo, letra y espacio de la historia que envuelve a la ciudad. Y eso es lo que nos queda y es lo único que tenemos y es lo que hay que cuidar y preservar. Y nunca hay que compararlo con las zonas históricas de otra ciudad, porque ninguna ciudad es comparable con otra, ni urbanística ni socialmente. Lo único que hay que hacer es promoverlo, difundirlo y que las nuevas generaciones lo conozcan. De ahí que este movimiento que llamamos Caminantes por la Historia, pues eso es lo que estamos tratando de hacer. Creemos que se pueden conservar los espacios y hacer inclusive lugares donde la gente pueda ir con su familia, gozar de tiendas, de viandas, comidas, etcétera, y vivir ese ambiente que hubo en alguna época en Hermosillo. Una de las rutas que despertó un gran interés entre los caminantes fue el recorrido por las iglesias, iniciando por la Capilla del Carmen, construida en el año de 1837, por el hacendado y dueño de ese predio donde tenía una gran extensión de huertos de naranja, que abarcaban hasta el hoy Parque Madero, y donde se sentaba su hacienda, don Pascual Íñigo, de origen español con profundo y arraigado sentimiento católico religioso, de donde le nació su interés de construir la capilla dentro de su propiedad, como regalo a su esposa, y con misas abiertas al público. Campanario, la torre es original de la primera capilla. Esta capilla tuvo varias modificaciones, ¿no? Y muchos de estos materiales ya son de 1970, ¿no? Tiene elementos góticos. En esa misma ruta se incluyó la Catedral Metropolitana de Hermosillo y posteriormente la Iglesia de San Antonio, no sin antes cruzar por históricas construcciones del primer cuadro como el Mercado Municipal y la Plaza Zaragoza, en donde a detalle se les fue informando a los caminantes con apoyo del presbítero Armando Armenta, tal cual sucede durante los demás recorridos con la instrucción del fundador del grupo, Ignacio Lagarda Lagarda. Un resumen de los cines en Hermosillo. La primera película que se exhibió en Hermosillo fue a principios del siglo XX, exactamente enfrente del hotel, del colegio, enfrente de El Colegio Sonora.
No es lo mismo que el colegio de Sonora. El colegio Sonora, el que está ahí, la escuela primaria que está por la calle Doctor Paliza y Rosales. Ahí enfrente se exhibió por primera vez una película. Entre los 7 recorridos realizados, los caminantes por la historia han visitado lo que antes era la estación del ferrocarril, junto al actual molino harinero, sobre el Boulevard Luis Encinas, caminado sobre las 2 primeras calles de Hermosillo como lo son la avenida Cerdán y la No Reelección, el Jardín Juárez, antes Panteón de la Ciudad, y su antigua zona comercial alrededor, la zona moderna de los 40s y 50s, que incluye el Hospital General, Universidad de Sonora, primeras tiendas departamentales de la ciudad y Colonia Centenario, así también donde se ubicó el primer aeropuerto de Hermosillo, hoy zona aledaña al antiguo Panteón Yáñez, que de la misma manera alberga grandes personajes y leyendas de Hermosillo. Y ojalá se replique en todos los municipios del estado. Es así como, es un grupo como del túnel del tiempo, que caminamos y recorremos unos kilómetros en el tiempo pasado y nos vamos imaginando cómo fue. Que mostraran las costumbres, los hábitos de la gente, sus imágenes, todo lo que representaría el pasado y cómo se fue evolucionando hacia nuestros días, ¿no? 7 recorridos son apenas el comienzo de muchos que los caminantes por la historia tienen programados, pues la ciudad de Hermosillo cuenta en cada una de sus zonas con grandes historias que conocer y contar a las presentes y futuras generaciones. Pero además de Hermosillo, los caminantes también caminarán por la historia de Sonora. ¡Caminantes por la historia! Así como Hermosillo, el resto de los municipios de la entidad también cuentan con su propia historia, a donde estamos seguros también recorreremos. Hemos llegado al final de este programa especial de formato 30. Gracias por su amable y siempre compañía. En la cámara Jesús Lerma, producción Gabriel Ruiz, yo soy Manuel Millanes.